Charlas sin Fronteras, el podcast con Alejandra Santos y Kevin Sierra. Un podcast de Ruta Serena, @ruta.serena y de todo un poco, @de todo _app. Es una, ¿cómo se le puede llamar eso? Una paradoja, o sea, como me indigno o sufro por X problema, sufro por X problema, me indigno, pero no hago nada para cambiarlo, y llega otro problema y hago exactamente la misma cuestión. Sí, llegó la adultez, entonces nosotros nos ponemos serios, aburridos, estresados, deprimidos, ansiosos, etcétera. ¿Y en qué punto eso nos ayuda? ¿De qué forma también nos estamos ayudando a ver, como dice que las cosas de una forma diferente? Y que de esa misma forma las cosas sean diferentes, de que el cumpleaños de mi abuelita no sea solamente cantar y ya. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos sean nuevamente a nuestro espacio de Charlas sin Fronteras. Como siempre, están aquí con nosotros y recuerden que ustedes hacen parte de esta charla, nos pueden escribir, nos pueden comentar historias, temas que quieran hablar con nosotros, aquí estaremos para escucharlos, y también si quieren hacer parte de el podcast, hablar de algún tema, nos pueden escribir también y lo podemos hablar. El día de hoy, Kevin, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? ¿Qué cuentas el día de hoy? El día de hoy bastante tranqui, está haciendo como frío por aquí. La verdad, estos días han sido climas raros. Hace sol por la mañana, llueve duro por la noche. Duermo rico, eso es bueno, pero es raro, de igual manera. Okay. Eso, una, dos. No sé, como que sigo diciendo que el ambiente está tenso. desde las noticias que contamos en agosto. Como que el ambiente se ha puesto más pesado de lo común. No sé si viste lo de la noticia de la niña de Cajicá. No. ¿No? No. La niña que se perdió del colegio, ¿no? Creo que he visto las fotos, pero no sé realmente la noticia. A simple rasgos, la niña se perdió hace como 2 semanas, la estaban buscando por cielo y tierra. Lastimosamente la encontraron hace unos días fallecida. Pero sí, entonces como que entre noticias... bueno, esa fue una. Luego también se armó un rollo porque cuando fue como que el martes o la semana pasada, miércoles, no me acuerdo, que el presi nuevamente se hizo una locución de 2 horas. Que me puede morir de risa. No, pero digo que se armó un revuelto todo porque mostró un montón de cifras, pues porque como ya se va a acabar el gobierno y eso, pues hay que empezar a mostrar cositas. Pero, uy, no, qué manada de tergiversación tan berraca. Pero el caso, noticias de noticias. Pero pues entiendo yo que siempre lo ha hecho, ¿no? Sí, es que casualmente esta semana no quería pelear por Twitter. No quería. Pero es que me sacan la lengua. Y Te pican. sí, no. Aquí digo, contrólate. Y he estado controlado, la verdad. He estado, casi ya ni me meto, sino que ya como que todos los días es lo mismo. Una lambera, pero bueno. Entonces fue un comentario que yo dije, así como que escribí por ahí, no sé qué montón de tergiversaciones, así, lo solté como muy. Entonces un comentario, ¿no? Como demuestre con datos y argumentos que lo que dijo no sé qué son tergiversaciones y falacias. Esa fue la palabra que te dice, un montón de falacias. Entonces yo dije, ok, está bien. Y le respondí, pues dijo que quería debatir, yo muy amable dije, bueno. De ahí le expliqué y se molestó. Entonces yo dije, pero ¿por qué se molestan? O sea... ¿Quién antes le da risa? Le parece cómico. Pero es que quiero no, es que si no me lo tomo así me vuelvo loco. O sea, yo solo creo que lo vamos en un capítulo de que si no, de tiempo para acá, hace ya como este año sobre todo, he tratado como de tomarme las cosas más eso respecto al tema político. Porque no, yo no sirvo para ser como un caballito que solo ve un camino, no sirvo para eso. Prefiero tener mi mente abierta
primero a recibir más opiniones de diferentes aspectos y poder ahí uno elaborar su propio criterio. Pero cuando vas solo por un camino, entonces te afianzas tanto a ese camino que como fanático de fútbol hasta mataría, yo creo, por Sí. ese tema. Entonces, sí, yo como que pues fui medio eso. Eso sí, cuando yo ya sé, uno aprende a leer a las personas en cuanto a quién realmente está abierta a hablar y quién no. Entonces la forma como cuando ya me dijo, no, demuéstreme con argumentos, cifras, no sé qué, que todo lo que dice son falacias para... porque mi comentario fue como muchas falacias, como muy divertido esto, como muy divertido ver esas alocuciones. Dijo, para reírnos juntos. Así dijo. Y yo cuando alguien me dice así, yo digo, usted no quiere debatir, usted quiere tener la razón. Y son dos cosas muy diferentes. Normalmente, pues sí, uno pues quiere ganar porque uno es una persona muy competitiva en este mundo. Pero yo algo que aprendí en política es que es muy difícil tener la razón absoluta. Porque hay mil formas de ver como el país, como ver la economía, como la parte social, la parte de la salud, que era como el problema que se dio a través de lo del presidente. Entonces como que yo me remití a explicarle por qué me parecía mal y era lo que tú decías, que era algo que venía haciendo el presidente durante todo este tiempo. Y yo le decía, los datos no están mal, o sea, los números no están mal. El tema es lo que construyes, lo que cuentas a partir de ellos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo acomodar mi discurso para que tal numerito parezca que es la séptima maravilla? Entonces, era como mi forma de explicarle eso, como, miren, mi problema no es con los datos en sí, con el número, sino con lo que cuentan a partir de ello. Y básicamente se regó, no, que usted es puro bla, 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 no me muestra cifra, no me muestra artículo, no sé qué. Yo cuando ya alguien vi eso, yo, todo bien. Y una persona me terminó bloqueando porque le terminé mostrando lo mismo. ¿Sabes? Como una conducta, es como... Tienes mucha dinámica. Tienes mucha dinámica en... We all know that feeling. You finally manage to get away on vacation and the worrying starts. Will that bogus "Beware of Dogs" sign keep your home safe? What about that fake camera you set up? And will someone finally find your old hide and key rock? That's where ADT comes in. All that stuff, it's safe-ish. It seems fine when you don't really think about it, but you know it truly doesn't work. Instead, ADT provides security solutions that keep you actually safe, giving you real peace of mind. Because vacation is supposed to be, you know, relaxing. Don't settle for safe-ish. Visit ADT.com today to learn more. Se me olvidó el nombre de la plataforma. ¿X? Ajá. Sí. Es que yo todavía tengo la cabeza Twitter. Yo también salí a Twitter, es que X suena rarísimo. Pero sí. Y al final es como lo mismo, es como supuestamente se hacen los que quieren debatir, no debaten, se ponen rabones, te atacan ya personalmente, porque entonces ya llega un punto donde ni siquiera me estaba contraargumentando, simplemente sabes, como usted habla mucho bla bla bla, y es como, ok, pero ¿por qué hablo bla bla bla? O sea, ¿por qué te parece que lo que yo hablo no es cierto? O sí. Y entonces siempre es así, como, usted por ahí apoya a Uribe, Paraco, cosas de ese tipo, entonces como, qué fastidio. Lo peor es que los desarmo cuando yo digo, yo voté por el presidente en segunda vuelta, o sea, no puedes echarme ese argumento a mí porque a mí no me sirve, que es como un escudo que tengo siempre para todo ese tipo de personas. Es como mi carta de presentación, es como si me vas a alegar. Mira, exactamente. Y ahí me bloquean, básicamente. Esa es mi vida en X. Uy, no. O sea, ¿en X para qué sirve? O sea, ¿esa plataforma es para discutir? Uy, esa plataforma se volvió el mayor... o sea, esa plataforma sirve, si... ¿Tú que eres psicóloga? Ya comenzamos. Si yo fuera psicólogo, yo le recomendaría a alguien, ¿quieres tener herramientas o quieres darte cuenta de que tu inteligencia emocional o lo que sea sirve en el mundo real? Dura un año en X constantemente, sin pelearte, o al menos si te vas a pelear no la mínima cantidad de veces. Si lo logras, creo que te has superado a ti mismo. Para eso sirve X. Siento yo a día de hoy. Uy, no. ¿Qué necesidad? No, es que... ¿Por qué te pones en esos espacios? No, al principio era peor. Uy, o sea, al principio, en cuanto a mí, ¿no? En cuanto a mi persona, de que yo veía como, tengo que contestarle porque está diciendo algo que no para. Pero yo dije, no puedo porque primero me amargo yo. Por eso.
Te anclas, o sea, te anclas mucho como en los comentarios. Exactamente, pero pues es que también alguien decía, uno no se puede quedar callado porque entonces esa mentira que dice esa persona luego crece, la replican, luego aparecerá en alguna red social o la propia presidencia lo comparte o el propio presidente y ya el presidente tendrá 8 millones de personas o las que sean que tengan Twitter, entonces eso se esparce y más, entonces uno no sabe, uno también está como un poquito menos atrás porque entonces uno dice, o sea, si bien lo hago por mi paz mental de que ya como te digo, esto que hice esta semana, no lo hacía como, desde hace ya unos, por mal 6 meses, de que estaba limpio, o sea, sí, de dedicarme a repostear cositas que veo ya, y me salgo rápido. Pero eso de quedarme como a esto, y dije, voy a intentar. Dije, quiero confiar en la gente, de que en serio quieres debatir, pero no. Pero entonces sí, ya me lo tomo más como con gracia y respondo a lo estrictamente que vea necesario. Si alguien me responde. Si nadie me responde, pues yo, o sea, sigo con mi vida y opino de algo y ya. Y muy tranquilo. Ok, está bien. Pues, no sé. O sea, al menos has cambiado como en este tiempo. Dentro de tu accionar en la plataforma. Sí, no, y que, no, es que yo sobre todo que fue junio y julio, yo me desintoxiqué realmente, o sea, yo no... Es que yo siento que para qué meterse en esos ambientes, ¿sabes? O sea, siento que puede llegar a ser innecesario. O sea, al punto de tal vez sí, la parte que tú dices que también pues uno tiene voz y pues dar a conocer tal vez su opinión, pero No, yo creo que no sé hasta qué punto de, pues lo que tú dices que uno se intoxica ante tantos comentarios y sí, hay tanta pelea y... el tema es uno seguirles el juego. El tema ni siquiera es responder, porque lo que esa persona, o sea, me respondió, yo le respondí. Cuando me respondió de que yo solo bla, yo dije, ya sé para dónde va usted. Entonces simplemente como que traté de cerrar el tema, pero me seguía respondiendo lo mismo. Y yo le dije, yo al final cerré eso, yo le dije, usted no quiere debatir, usted simplemente quiere ganar. Y eso es aburridísimo, porque entonces es tan obstinado que no se permite siquiera escuchar al otro, ¿sí? Porque no te estoy diciendo como tienes que creer lo que yo te digo, no. Pero pues simplemente como entablemos una pequeña conversación, si es que realmente es lo que quiere. Y la otra persona que me bloqueó, ni idea. O sea, pues también le respondí, pero muy cortésmente y también les fastidia eso. Porque así me encanta hacer. Jugar mucho con la elegancia. Yo no soy de madre, no, eso sí nunca hago, ni madrear ni nada. O sea, siempre me gusta utilizar eso, la ironía y el sarcasmo como un método también para sacarles un poquito la espinita a veces. Pero ya me lo tomo con diversión. Antes sí me tomaba como muy a pecho ese tema. Pero lo que tú dices, ¿para qué? O sea... Y lo que digo, si alguien me contesta algo así, yo me remito estrictamente como, mira, esto es lo que yo opino, este es mi argumento. Y si yo veo que pronto la otra persona me está respondiendo de forma chévere y eso, o que se deja hablar, yo digo, vale, lo puedo seguir hablando ahí, pero bien. Pero si ya veo que comienza como con ese tonito, yo, ya entonces ahí es freno. Entonces creo que ese ha sido el cambio. No está, bueno, más allá de desintoxicarme, eso como no responder, sino de saber hasta dónde llegar. Bueno, quedarme como en un bucle infinito ahí de pelea tras pelea tras pelea. Genial que lo veas por ese lado. Pero bueno, ya ahora sí, después de esta pequeña introducción de cómo actuamos en X, ¿no? Es X. El día de hoy vamos a hablar, no sé si puede llegarse a, tal vez sí, a relacionar con lo que Kevin estaba hablando, pero... ¿Soy Nostradamus? No. Ok. Digamos que yo estuve, porque al parecer ya se acabó, se cerró el grupo en el que estaba y fue como que está bien, duró poco, pero también estuvo chévere. Estaba en un grupo donde estábamos hablando de un tema en específico cada una de las sesiones y era sobre el sufrir. Entonces me pareció muy interesante en cada de los espacios cómo hablábamos al respecto. Entonces sí quería saber, Kevin, para ti, ¿qué es sufrir? ¡Boom! Uy, qué filosófico estás hoy. ¿Qué es sufrir?
Psicología. Es que no, siempre que me hablas de sufrir, siempre me da la frase el dolor es inevitable, que ya lo he dicho, el sufrimiento es opcional. Yo creo que el sufrir es una decisión. Es inherente, o sea, la medida de que todos sufrimos en algún momento. De lo contrario seríamos robots. Pero yo creo que es algo que si bien uno siente por un dolor X en X tema, el sufrimiento no solo es por personas, creo que se da por un millón de cosas. Creo que está en uno saber hasta qué punto amargarse por ese sentimiento. Es que no podría describirlo. We all know that feeling. You finally manage to get away on vacation and the worrying starts. Will that bogus "Beware of Dogs" sign keep your home safe? What about that fake camera you set up? And will someone finally find your old hide and key rock? That's where ADT comes in. All that stuff, it's safe-ish. It seems fine when you don't really think about it, but you know it truly doesn't work. Instead, ADT provides security solutions that keep you actually safe, giving you real peace of mind. Because vacation is supposed to be, you know, relaxing. Don't settle for safe-ish. Visit ADT.com today to learn more. Porque siento que sufrir es como el dolor, pero el dolor que se produce uno mismo a razón de algo grande. Por ejemplo, para ver si puedo contextualizar un poco. Por ejemplo, sí, alguno del capítulo hablamos un tema de las parejas y yo conté un poquito acá de lo que fue mi situación. El dolor fue cuando esa persona me dijo como necesito tiempo para mí y bueno, bla bla bla. Ese fue el momento de dolor. El sufrimiento fue mis meses después de volverme un tonto y cogerle mal genio y tener actitudes tontas. Ese fue como mi método de sufrimiento. O sea, no puedo escribir como un qué es porque no siento que sea algo, no es algo tangible. Normalmente creo que uno nota que sufre cuando no se lo ve a otra persona. Uno dice, uy, esa persona está sufriendo. Uno no se dice a sí mismo que uno está sufriendo. A veces uno cree que está haciendo las cosas bien. Digamos en ese caso que hablaba. Pero pues internamente ya después yo lo veo como 5 años, no, ya 5, 10, no, ya 9 años después. Y digo, uy, o sea, en ese momento sí estaba sufriendo, sino que lo expresaba de otra forma, ¿no? También es eso, el sufrimiento se puede expresar de mil y un formas. Pero creo que es como, el sufrimiento es como una decisión de quiero que me duela. Eso. De quiero que me duela porque necesito sentirme mal. Pues digo, a veces consciente o inconscientemente. ¿Y por qué? No sé. Creo que es algo que hacemos los seres humanos, evidentemente. La magia del sufrimiento, y ahí pues hoy el sufrimiento es opcional, es hasta qué punto lo vas a permitir. O sea, sufrir está bien en la medida que puedas sacar lo que tienes dentro, pero ya cuando si ya lo sacas y ya después sigues sufriendo, es como ¿por qué lo sigues haciendo? Sí, es como mi visión así rápida que te puedo dar de esa pregunta filosófica. Filosófica. Es que me pareció muy bueno el tema. O sea, la verdad, cuando estamos hablando en este espacio era de cómo es que todos sufrimos. De alguna manera llegamos a sufrir en cualquier aspecto de nuestra vida y durante nuestras etapas de vida. Y cada quien le da un valor, un nivel de sufrimiento, ¿sí? Entonces puede ser también muy subjetivo y también dependiendo qué es lo que, como dice Kevin, te mantiene ahí en ese sufrimiento, porque también hablamos de como el sufrimiento de alguna forma tú la decides y el dolor si no lo eliges, sino que pasa, ¿sí? Como cuando tú te caes y te raspas, pues te duele. Tal vez a veces ya no nos duele tanto como cuando éramos niños, ya no lo sentimos tan fuerte, pero pues sí te genera cierto ardor. En cada conversación cruzamos ideas, acortamos distancias y derribamos fronteras invisibles, porque en este espacio cada historia nos conecta. Seguimos con más, en Charlas Sin Fronteras. Sí, o sea, de cierta manera que lo pones así, sí. Pues sí, lo que dices, cuando uno se cae, una raspadura, niño. Yo me acuerdo cuando me tiraba la sudadera del colegio, que era un material horrible.
Pero pues sí, el dolor era la caída, pero el sufrimiento venía uno después, sea por el regaño de la mamá de haberse caído. A veces uno sufre internamente sin siquiera saber qué iba a pasar. Pero mi mamá era toda bonita. No me regañaba, sino que me decía como que le pasó, que esto, ¿sí? Pero sí, a veces uno, ahí viene el sufrimiento, son una decisión de uno de me voy a matar la cabeza pensando que algo me va a pasar y no sé, es rarísimo. Y casualmente, como pequeño paréntesis de ese tema y empatándolo con lo que te dije hasta ahorita al comienzo de la niña que se perdió, me doy cuenta que el sufrimiento tiene un valor en la sociedad muy grande. Lo digo porque casualmente fue mi abuelita quien me dijo que la mamá de la niña como que había aparecido en diferentes como medios de comunicación, como lo que normalmente que le explican como y qué piensa dónde puede estar la niña, ese tipo de cosas, ¿no? Lo que normalmente hacen los medios cuando una persona desaparece y le preguntan a la familia. Y la señora, pues según lo que dijo mi abuelita, como que estaba muy, no, el tema es con la policía, a mí no me pregunten nada. Pero me causó curiosidad como la conclusión que ella medio sacó, mi abuelita, acerca como de que de pronto o sea, como que esa señora de pronto no quería a la hija, a la propia hija, eso, porque no la veía o no la escuchaba, como con ese tono, o viéndola como con ese sufrimiento. Entonces sí fue algo que me pareció, al menos a mí, muy curioso, de cómo le damos un valor a cuando una persona sufre respecto a otra persona, de si le importa o no le importa. Que en su momento lo hablamos, cuando hablamos de la muerte, en el episodio de la muerte. De las personas que lloran y esto y es lo mismo, o sea, aplica un poco la misma teoría de entre más lloras y más sufres, ¿te importa más? O sea, ¿estás demostrando que te importa más? ¿O simplemente es un método de escape que tengo que sufrir por algo, por darme palo a mí mismo? Sí. Bueno, no sé, es interesante. Lo mismo, depende cómo cada quien lo tome, ¿no? O qué tanta película vemos, porque a veces siento que nos comemos mucha información también de lo que vemos, entonces es como, no sé, es que debería ser así, entonces por lo tanto soy de esa manera en ese tipo de situaciones. O que realmente la persona, no sé, hay algo dentro de sí que no le permite estar tranquilo o tranquila y pues sufre al no. We all know that feeling. You finally manage to get away on vacation and the worrying starts. Will that bogus "Beware of Dogs" sign keep your home safe? What about that fake camera you set up? And will someone finally find your old hide and key rock? That's where ADT comes in. All that stuff, it's safe-ish. It seems fine when you don't really think about it, but you know it truly doesn't work. Instead, ADT provides security solutions that keep you actually safe, giving you real peace of mind. Because vacation is supposed to be, relaxing. Don't settle for safe-ish. Visit ADT.com today to learn more. Soltar eso, al sentirse tal vez culpable de que, no sé, digamos ahora que hablas de la muerte, entonces pienso como en las personas que a veces que yo he visto y es de realmente no querían esa persona, pero muere y ahí sí se sienten culpables al no haber actuado de una forma diferente. Y tienden a sentir ese sufrir, a sentir esa carga como de yo qué hice, ¿sí? Como no dije algo antes de que muriera o cambiar la forma que yo hacía las cosas con esa persona. Entonces terminan con esa maleta y sienten ese sufrir como de pucha. Y lloran mucho y tienen mucho, como que ronda mucho en su cabeza ese aspecto. Entonces eso también me parece muy interesante, como ese sufrir también de alguna manera está por cosas que tal vez no afrontamos antes, o no quisimos cambiar antes, o no fuimos conscientes de, y siento que también es complejo, porque cada quien con su vida está en su ritmo y en su forma y de su manera y a veces no nos damos cuenta de esas cosas, porque suponemos que van a seguir y que van a estar esas personas y que no van a cambiar las cosas y así son. Pero a veces la vida te da ciertas vueltas y enseñanzas que tal vez a veces no son tan chéveres, pero
ahí puede ser que te des cuenta de muchas cosas que no veías. Sí, o sea, como creo que ya lo mencionamos en ese capítulo, o sea, hay un gran parte, bueno, sí, creo que cada familia suele suceder de que normalmente hay alguien que sufre más que el resto. Y uno se pregunta por qué, porque a veces ni siquiera es la persona que más se la pasó al lado de esa persona. Ya luego te enteras o, no sé, supones, porque la mayoría también es como suposiciones de que sufre porque lo que tú dices no pudo estar el tiempo que tal vez hubiese querido, o los recuerdos, o sí, entre otras cuestiones, pero Lo que no fue. volvemos al punto inicial, el sufrimiento es tu decisión. O sea, tú decides sufrir porque ya la persona ya no está, y suena horrible. Porque ver una cosa así desde el punto de vista más objetivo, lógico, es fastidioso porque a la gente no le gusta. Porque cuando tratas de decir esto es como, no, pero cada quien tiene su mundo, cada quien, sí. Y es como, sí. O sea, pues yo al menos yo así, yo lo entiendo. O sea, claro que cada uno es un mundo y cada uno tiene sus cosas, pero no puedes como tratar de ocultar o eso de que ese sufrimiento es producto de ti mismo. O sea, nada externo lo está generando. Porque al final el sufrimiento creo que es como la manifestación. O sea, el sufrimiento es sí, psicológico, emocional. De alguna tristeza, de algo. Es la manifestación más mala. Por eso es que se dice que es decisión de uno. Porque si ese fuera, o sea, porque el dolor está ahí, o sea, el dolor sí irá. Pero ya está en ti, sí, o sea, obviamente lo que tú dices, ¿no? Que eso siempre tú me lo has recalcado y es algo que yo debo ser consciente de que cada uno tiene su tiempo, ¿no? Cada uno tiene su tiempo de sanar, cada uno tiene su tiempo, pues, de estar bien. No X persona tiene el mismo tiempo que Y persona, y porque X sale antes entonces es mejor que Y, no. Son los procesos que tienen cada uno. Pero yo creo que uno como persona sabe en qué punto ya hizo lo necesario para estar bien, y en qué punto ya lo que estás haciendo es sufrir porque sí. O tal vez no has hecho alguno de los procesos que tú me habías dicho de forma correcta. Tal vez no has sanado, tal vez pensaste que sí, pero realmente no. O también puede pasar que ahí me acordaste una parte que también hablé con ellos y era como, ¿qué pasa si nos termina gustando el sufrimiento? O nos acostumbramos a él. ¿En qué sentido? ¿No? Por ejemplo, es que puede ser de todo. Entonces ya me acostumbré de que pues hay personas como, no, ya me toca vivir con el dolor de brazo, por ejemplo. Entonces ya me acostumbré a un sufrir que de alguna forma, dependiendo de cada quien, ¿no? Porque hay personas y tipos de dolores y que ya decides de vivirlo, como otra cuestión de que no vas al médico, tampoco te cuidas, ya sea alimentación, ejercicio, etcétera. O sea, no te ayuda de alguna manera, entonces te acostumbras al dolor de como, ok, ya sé que, yo qué sé, los ojos, por ejemplo. Yo sé que veo mal, pero sin embargo me da pereza buscar citas médicas. También, es que eso también creo que hay de todo un poco, que puede dar fastidio por cómo está el sistema médico en nuestro país, pero pues también es buscar ayuda, ¿no? O yo no quiero tener gafas, o yo no quiero hacer una operación. Bueno, sí, dependiendo también la situación y circunstancia que cada quien tiene, pero también es una cuestión de que nosotros mismos también busquemos esa ayuda para mejorarnos y no quedarnos ahí. O es que también he visto casos de que desde pequeños como que están acostumbrados a sufrir, o hay una etapa de la vida que ya están acostumbrados de que todo sale mal. La adolescencia. Es triste. Porque de ahí viene el nombre, porque todos adolescemos. Exactamente. Oye, yo por eso uso más la palabra adolescencia que juventud, es la otra. Juventud es la parte bonita de la adolescencia. Adolescencia no. Sí, a mí no, tampoco me gustó.
pero hay personas que se acostumbran como a ese ritmo, como de que siempre es triste, todo es gris, y ya es como Y que se se... vuelven como víctimas, ¿no? Como victimismo. No, o sea, no totalmente, pero puede ser un paso siguiente, no todos. Pues que me hiciste recordar algo. Ay, yo no me acuerdo. Pero digamos, hablando a nivel social, que ahorita hablaste curiosamente del sistema de salud. De no voy porque el sistema de salud me parece un asco. Y es eso, es como ¿Qué puede no sé si ni pasar? siquiera si el victimismo o el quejismo, si se llama, si se haya un movimiento que se llame así. Mismo. De me La quejo, me palabra. indigno, pero tampoco hago nada. Pero sigo sufriendo. O sea, es una, ¿cómo se le puede llamar eso? Una paradoja. O sea, como me indigno o sufro por X problema. No, bueno, sufro por X problema, me indigno, pero no hago nada para cambiarlo. Y llega otro problema y hago exactamente la misma cuestión. Sí, casualmente ahorita vuelvo a tocar el tema de la niña porque es que me viene muy a la mente. Hablando de la niña versus Miguel Uribe. Sí, entonces es como, ay, pero por la niña, entonces no hay no sé, los medios de comunicación no hacen o no cuentan la historia así entre lágrimas como si lo hicieron con Miguel Uribe, bla, bla, bla. Sí, entonces es como, ok, o sea, sufres, estás sufriendo, creo yo, te duele lo que pasó con la niña, es entendible, fue horrible, pero... Y te indignas luego por lo de Miguel Uribe, pero ¿tú qué estás haciendo? Para que las cosas sean diferentes. Exactamente, o sea, ¿por qué no formas una marcha? Así sea algo pequeño, en tu barrio, algo por el tema de la niña. Porque pues si los medios te van a seguir pareciendo un asco, el sistema te va a parecer seguir un asco. Si todo te va a parecer un asco, pues al menos haz algo por ti. Cada granito de arena algo así. Así sea, comenzar por nosotros. Y ya después miramos el resto. Es que siento que sí es un tema. Es ahí en ese caso. Interesante. Pero bueno, sí, y por ejemplo, lo de sufrir por alguien y que este sufrimiento sabes que es por esa persona y te aguantas. ¿Sí me hago entender? Te aguantas Porque como también los puede ser. machos. O consideras, oye, es que ahorita, o sea, en esa parte me acuerdo, es como de las personas que están, eh, puede ser maltrato familiar o sí, de pareja, que creen que así es una relación, porque tal vez en su círculo familiar o en lo mismo, películas y demás, se considera que esa es la forma de una relación, de que lo traten de cierta manera, de que le hablen de cierta manera y pueda que uno sienta el dolor o pues sí, ya sea por las palabras, ya sea porque te maltrataron físicamente, emocional, psicológica. Entonces crees que así son las cosas y que hacen un bucle. Y puede ser que ya llegan a un punto que en serio el maltrato pues ya te lleva a un hospital. Y hasta qué punto todo esto, ¿no? Porque de alguna forma tú eliges a esa persona, eliges de continuar en ese espacio donde hay maltrato. Y también puede pasar en los trabajos, en la familia, en los compañeros, amigos, todo. O sea, no solamente en pareja, sino que también eso habla mucho de hasta dónde pones tus límites y hasta dónde quieres seguir sufriendo en eso que estás dándote cuenta que no te da bienestar. Pero tal vez en tu familia o en algún lugar te acostumbraste a ver eso. Y ni siquiera Y algo- ni siquiera llegando al maltrato. O sea, hay sufrimientos incluso más, perdón la expresión, tontos que he visto. Mm, Por ejemplo, ahorita que hablas de pareja, que cuando terminan es como, no sé, sea el hombre o sea la mujer, quien sea. Pero normalmente pasa si el chico consigue a alguien, a una chica nueva, bueno, a una pareja más bien nueva, en no tan largo tiempo. Entonces normalmente la expareja es como, ay, me voy a poner más buena o algo para que sufra.
Y es como, no, así, no, amiga, date cuenta, como dicen el meme. O sea, tú eres la que está sufriendo, que tiene que hacer algo para que la otra persona que se vuelva a fijar en ti. O sea, siempre me parecía muy, muy curioso. O las personas que suelen hablar mal de sus ex. Ojo, hay casos de casos como tema de maltrato, no estoy tocando esos, eso es otro tema muy diferente. Pero en los casos normales, ¿sí? Que te fue infiel. We all know that feeling. You finally manage to get away on vacation and the worrying starts. Will that bogus "Beware of Dogs" sign keep your home safe? What about that fake camera you set up? And will someone finally find your old hide and key rock? That's where ADT comes in. All that stuff, it's safe-ish. It seems fine when you don't really think about it, but you know it truly doesn't work. Instead, ADT provides security solutions that keep you actually safe, giving you real peace of mind. Because vacation is supposed to be, relaxing. Don't settle for safe-ish. Visit ADT.com today to learn more. Te fue infiel, por aquello llamativo. Y es como, uy, no, yo no sé cómo puedo estar con ese desgraciado, no sé qué. Obviamente lo trato desde el punto de perspectiva femenino porque es más visceral en esos momentos. No, los hombres también, ojo, pero me viene muy al tema de las mujeres. Sí, es como, uy, ¿cómo estuve estar con ese desgraciado? ¿Cómo pude durar tantos años? ¿Cómo pude? Y comienzan ahí, o el típico, como esa risa falsa. Como, uy, yo no sé cómo, jajaja, cómo puede estar con esa persona. Y es como, nuevamente, amiga, date cuenta que está sufriendo por dentro y decir que es un desgraciado no va a cambiar las cosas. O sea, si lo que tuviste, si lo elegiste, fue por algo. Y en ese momento viviste algo chévere con él, porque no creo que, no sean 2 años, 10 años o eso, todo sea una amargura, salvo los casos que mencionó Alejandra. Pero no creo que todos los 10 años hayan sido una porquería, sinceramente. O sea, tampoco estoy diciendo que lo perdones, no, simplemente estoy diciendo no sufras por la otra persona. O como, uy, ya subió fotos con la otra, no sé qué, es como, volvemos al mismo tema. O sea, estás sufriendo por cosas que ya pasaron. Eso es un tema, o sea, aceptar que ya pasó. En cada conversación cruzamos ideas, acortamos distancias y derribamos fronteras invisibles, porque en este espacio cada historia nos conecta. Seguimos con más en Charlas sin Fronteras. Y la cuestión es esa, lo mismo, procesos y también de quién está hablando en ese momento, ¿no? La persona o el dolor. Si está muy fresco, se entiende, o que todavía estás en proceso y que todavía pues hablar de esa persona y lo hables de esa manera, me dijo esto, y creo que a veces si tú no lo hablas, pues más tienes presente esos momentos que te dio dolor o no te gustó que te hablara de cierta manera o no hizo X o Y cosa. Sí, siento que a veces es más el dolor hablando que otro aspecto y que tal vez no has trabajado ese desapego, esa ruptura, ese duelo con esa persona. Porque cuando tú sigues hablando de esa manera de esa persona, creo que es el dolor. Es algo que tal vez no te has dado cuenta y que una pareja es de dos. O sea, no es solamente esa persona, sino que uno también, pues, lo mismo que hemos hablado, de que permite o que uno elige y seguir ahí y hablar o no hablar, porque eso también conlleva mucho de, ¿cómo se dice? Como que ser aladino, de creer que el otro ya sabe lo que uno está pensando y qué es lo que quiere y qué es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Y pueda que no, porque es una persona y se están conociendo. Entonces, a veces sí, a ver, creo que está ese imaginario, no sé si sería un imaginario, pero sí está muy presente como eso de, ay, sería muy lindo de que no tenga que decir nada, pero ya sepa qué es lo que quiero. Que Sí. resuelva. O si no, ¿cómo es que le dicen ahora? Si no es un princeso. Uy, Dios. Me voy a cortar algo si sigo escuchando esa bendita palabra. Pues lo de resolver, hay casos que yo digo, sí, o sea, amigo, No, sí. al menos haz algo, o sea, Amigo, date cuenta. pregunta Sí, o sí, soluciona, ¿sí? Pero hay gente, pero hay otros que es como, bueno, o sea, pues, o sea, ¿cómo vas a ver si no han hablado, apenas se conocen, no?
no es un heladito. O sea, Sí, eso sí es verdad. Y algo que me hiciste pensar en eso de las parejas es la competencia de sufrimiento. ¿quién Cuando sufre más? ¿quién sufre más? Más bien, quien sufre más es el perdedor. Normalmente, eso está muy normalizado. Depende, ¿sabes? Pues yo siento así como que quien sufre más, Depende. o sea, es el perdedor en el sentido de, pues que la otra persona ya lo superó. Ujú. Pero hay Pero al mismo personas tiempo que también, es el ganador en la medida que si ven tus amigos dirán, ay, esa persona realmente sí lo quería y la otra no. Es un arma de doble filo. es que sí, está también el otro lado de que también de, ay, yo sufrí más porque el otro sí me hizo más daño de lo que ustedes creen, ¿sí? Como, Ah, bueno, si lo ¿sí pones me hago así, entender? sí, sí, ¿Sí me sí, hago entender? buen Como, ay, es punto. que yo fui la que me tocó todo, él fue el que me hizo daño y por eso las cosas no se dieron, entonces yo soy la que sufrí más y por lo tanto, pues el otro es, sí, el colmo, la peor persona de este mundo. Y eso también puede llegar a pasar. Está también ese otro lado. Te doy tu punto, sí, tienes razón. No lo había pensado de esa forma. Depende. Por eso te digo, o sea, ganador se le encuentra, pero dependiendo de la mirada que cada quien tenga. Porque sí, también está la tuya. De como, ay, lo superé, ya salí de esto. Y creo que cuando pasa ese tipo de cosas, la otra persona, cuando se da cuenta, es también el dolor. De cómo fue, pucha, me quedé aquí y el otro Hmm. ya me superó. Pero volvamos al mismo punto inicial, ya pasó. O sea, es que es el problema. Ese es el tema del sufrimiento. O sea, estás manifestando un dolor que ya no puedes hacer nada para revertirlo. Es que ese es el meollo de todo el asunto, siento yo. Es la capacidad, y en su momento tú me lo dijiste cuando hablamos de la muerte, que es un caso específico para un camino al sufrimiento, la capacidad de aceptar. Acepta que las cosas ya pasaron, ya sucedieron, pudieron ser horribles, en el caso de pareja, porque nos viene pareja y acá y casualidad que estamos en amor y amistad. Em, me fue infiel, no sé, ya no me amaba como antes, me dijo, sí, me dijo que ya no me ama, ah, ya no siento, oye, esa persona tiene ciertos ademanes que no le descubrí cuando estábamos comenzando, y me fue Ujú. aburriendo, o sea, independiente de la razón que sea, salvo el tema del maltrato, pues digo, en los casos normales o más generales, ya, o sea, o sea, suena feo, pero voy a decir como qué importa la razón. O sea, yo al menos digo, claro, claro que porque tú dices, no, pues claro, o sea, una infidelidad es magnitud, será más o menos que otra cosa, claro, claro, claro. Pero al final del asunto, si lo miras como muy a lupa, siento que dará igual porque no puedes revertir la situación. Pues es que es lo mismo, ¿no? Porque llevas como cierto tiempo con esa persona. Ya sea lo mismo, yo creo que también en amistades uno lo puede ver, en Hmm. familia también, hasta compañeros de trabajo y demás. De estuviste mucho tiempo con esa persona, la que sí, pues sí, la amaste, la querías muchísimo. Y ver que eso pasó, o sea, es muy fuerte y pues también depende, bueno, no sé, eso, el tiempo siento que también es relativo porque hay gente que sí, ya solamente en una semana ya siente mucho amor por otra persona y puede que la Mm, otra persona, mm. hay gente que sí, Yo hay no gente que confío, sí. yo no confío. Yo te estoy dando son situaciones, Pero no te estoy dime diciendo algo, que sí, no, pero dime algo, desde tu corazón, desde tu es de corazón. tu corazón. Una persona que siente amor por otra persona en menos de una semana, ¿no te hace pensar que ya sentía amor mucho antes? Solo que te veniste a enterar en una semana. O puede ser obsesión. Bueno, sí, te la compro. Te la compro. Bueno, eso sí me resuena. Es que yo no sé por qué. Choca tal vez mi parte, ¿cómo le llamaría a la gente? Conservadora, sí. Mm, De que yo no concibo que, o sea, terminaste con una pareja y la semana ya estás con otra.
O sea, Uy, o más bien, mal. perdón, sí lo concibo, porque ahí creo que fue mi error, sí lo concibo. Lo que no concibo es que me digas, me enamoré en una semana. No, bueno, Creo que esa persona ya querer, conoció a la querer, otra tal vez hace querer. mucho tiempo. Ujú. Pero Solo amar es que. otro tema, sí, claro. No, y que, o sea, querer, Ujú. o sea, yo tampoco le digo a cualquier persona que esa es otra cuestión, ¿no? Como lo normalizado, porque algún día hablaremos de eso, lo normalizado que hoy día es como te quiero. Y parece que se lo riegas a todo uno, como que vendes pan con esa palabra. O te. Antes yo lo sentía con amor. Antes yo lo sentía así, como de que amor, como te amo, sentía que eso era, como tú dices, con el de te quiero, que se regaba como para caliente. Así lo sentía yo también, pero con la palabra amor. mm, También, pues, Sí, o sea, sí. pero Es sí, como eso es ser lo. conscientes o saber qué significa cada uno realmente. Sí, pero bueno, para no desviarnos y nos ponemos caminos a mi punto. Ya mi punto es, no sé, por mi parte conservadora algo, pues yo no confío en yo eso ya le dije en su momento, pero no confío en el amor a primera vista. Ujú. O Sí, sea, o tal vez es mi concepción, porque yo al menos a mí no me ha pasado y tal vez yo por eso no, pero tampoco te voy a decir que es que necesitas un porque año para conocerla o algo. No, ahí sí lo que te dices, estos tiempos son relativos. Pero sobre todo es cuando estás con alguien previamente. ¿Sí? Es más en ese escenario. O sea, como si estás con alguien previamente, terminaste la otra semana, ya estás con otra persona, como le pasa a muchos famosos. Es como. O sea, permíteme decirte. pensar sobre tu situación que no se me hace muy normal. Puede que no sea normal, sino de que sea muy genuina. Eso, gracias. Eso, que no se me hace Porque genuina. normal, pues siento que a mucha gente le pasa. Punto. Eso es verdad. Eso, que no se me hace genuina. Ujú. Porque pues también hay personas, lo mismo, de no afrontar la situación, el dolor, el sufrimiento. Entonces buscan pues otra salida, ¿no? Para no sentir esto y no pensar en esto y ya salir de alguna manera de esto que tal vez no sea la mejor. Y es de lo de un clavo saca otro clavo, que no considero que sea tan así. Pues terminan acumulando lo que no procesaron en la anterior relación y lo siguen cargando. Y cada vez es... We all know that feeling. You finally manage to get away on vacation and the worrying starts. Will that bogus beware of dogs sign keep your home safe? What about that fake camera you set up? And will someone finally find your old hide and key rock? That's where ADT comes in. All that stuff, it's safe-ish. It seems fine when you don't really think about it, but you know it truly doesn't work. Instead, ADT provides security solutions that keep you actually safe, giving you real peace of mind. Because vacation is supposed to be, relaxing. Don't settle for safe-ish. Visit ADT.com today to learn more. más pesado. Lo peor es que hay la tercera persona del asunto, que es la expareja, es la que sufre. Para volver al tema del sufrimiento. O La sea, cuando ve. expareja es la que sufre. Sí, porque pongamos en el caso del chico. El chico le fue infiel a otra chica y chica ya no quiere estar con el chico. Ujú. Imaginemos que el chico ya la semana publica fotos. Como ya todo se maneja en redes sociales. No, sí. Entonces chica sufre. Sí, Ah, entonces es sí, claro, de como. ver como, no le importó ni un cara. Ese es mi punto, ese es mi punto. Ese es el problema de. Yo creo que también uno tiene que desintoxicarse mucho cuando uno termine de pareja. Por más que la gente, o sea, no lo he hecho, pero soy un creyente de que el tema de si lo necesitas, bloquearlo y eso, yo no lo veo mal. Ujú. Pero aquí está el secreto. Ese es o sea, ese es el sufrimiento, o sea, para evitar tanto. Ujú. Esas son unas herramientas, pero cuando te sientas ya en la capacidad de que ya no estoy sufriendo, tampoco te voy a decir que le vas a echar una llamada, no, pero pues puedes tranquilamente ya dejar de que esté en esa lista. No sé, ideas locas. Ideal. No, pero está bien de bloquear a la gente, o sea, ya llega a un punto Es que que como no hay gente quiere. que cree que no, que cuando haces eso expresas, mm, ¿cómo decirlo? No sé si debilidad, pero
Sí. Y yo digo, no, o sea, no porque yo sí. Ah, ya, inmadurez. He escuchado mucha gente Mm, decir que cuando tú haces eso, expresas inmadurez. Y yo digo, lo que diría Alejandra, depende ujú. el contexto. Uy, casi me salvé. Eh, porque sabía que le ibas a decir. Pero, o sea, sí, o sea, como digo, depende del contexto. Pero cuando escucho mucha gente generalizar muchos aspectos, yo digo, no, yo veo justo que alguien bloquea a otra persona. No porque no Yes. vea a la otra persona, sino por uno mismo, porque uno no quiere estar sufriendo. Pero sí, Ujú. yo sí creo que no debería ser indefinido. Ya otra cosa si se te olvida que por ahí tienes una lista de bloqueados y lo tienes a otra persona, ok. Pero si después de un tiempo recuerdas a esa persona y tú dices, pues volvamos a no agregarla, simplemente a ¿Y volverla para a la qué lista. bloquearla en ese caso? Yo creo que desbloquearla en ese caso es como un acto contigo mismo, decirte estoy bien. Ah, pues, Para o mí sea, es. ¿para qué te sirve volver a ver a esa persona? ¿Sí No, me es que hago no tienes que entender? verla, pues digo, no tienes que agregarla ni nada, simplemente desbloquearla, que no es lo mismo. A ver, o sea, Fua, te maté no, ahí. no, porque es que yo siento que bloquearlo, o sea, bloquearlo es dejar de ver lo que publica. Y Sí, por lo tanto, si sí. lo desbloqueas, entonces volverlo a ver de alguna manera. Ah, no, entonces me faltó agregar un paso, perdóname. Ay, Entonces, te maté. Ay. dejar de seguirlo, bloquearlo, eso, entonces así era el paso a paso. Pensé que se entendía, Mm. pero no. Dejar de seguirlo, bloquearlo y cuando ya te sientas bien, desbloquearlo. Si ya lo quieres agregar, ya es tema tuyo, o sea, ya, ya depende de cada persona. Ah, Pero al menos en lo que se... es otra cosa total. Claro, eso es No, pero pues ya diferente. pensé que se entendía, ay, Dios mío. No, pues no se entendió para que veas. Porque hay Pe- gente que no los desagrega, solamente los bloquea y ya. Ah, no, Y el fin de primer la historia. paso de uno debería hacerlo desagregar. Ya después, yo creo que esa es la primera. Porque hay otra forma, ¿no? Que dices, si quieres ser un poco como, no sufrir, pero si quieres ser fuerte y llevar ese proceso más, ¿cómo decirlo? Más rudo, sería simplemente desagregar a esa persona. O sea, saber que puedes buscarla en algún momento y decirte a ti mismo, no, no lo voy a hacer. O sea, son esos métodos, ¿cómo lo llamo? Arcaicos. Bueno, arcaicos versión 2025 de cómo superar a alguien, creería yo. En redes. Porque siento yo que eso también, la vez pasada, bueno, ¿cuál la vez pasada? Hace mucho tiempo cuando veía mucho. ¿Cuál la vez pasa? Es que la vez pasada suena como que se haya sido hace poco y no, fue cuando estaba en prácticas, o sea, fue hace ya tiempo. Eh, a mí me encanta ver cómo, sí, cuando hacían en vivo sobre temas de psicología, en un lugar que yo hice las prácticas y demás, me parecía muy chévere, me gustaba mucho en la forma que exponían los temas y hablaban de cómo es que ahora es más, o sea, es otro tema, la cuestión de el duelo, porque es como, no es como antes que pues no habían celulares, no había redes, por lo tanto ya era como, se dejaban de ver y ya, pero ahora hay redes, las fotos, que Google te recuerda como, ay, tu recuerdo con esta persona en esta fecha, entonces, claro, y yo decía, wow, yo, o sea, así como que uno no es consciente de esas cosas. Y yo decía, pues tienes toda la razón. O sea, hay más cosas que tal vez se te complica un poco de decir, no, no quiero ver cosas de esta persona, ¿sí? Como de Google que te lo muestra. O de que tienes, no sé, me gusta ciertas canciones y de la nada, preciso en la playlist, como la tienes con me gusta y preciso está esa canción de esa persona y no era como antes de que pues cualquier música pues sale en la radio y ya. Entonces siento yo que o sea, hay distintas variables que ahora con las redes pues permite o no permite ciertas cosas. Y es como ahora como afronto de una forma distinta, pues siento yo que fue interesante ver eso, de como un antes y un después ya con redes y los duelos y yo, oh, wow. ¿Qué? Claro, Y es que con yo creo que clientes. ahorita es más difícil no sufrir, porque lo mismo, como tú dices, son tantos estímulos, Ujú, como recuerdo, canción, evento, alguna banda que por alguna razón fueron en parejita o con tus amigos o ujú. lo que sea, ahí, lugar, cualquier cosa, o sea, puede ser tan ínfimo como alguna comida o algo que recuerdas de un Uf, restaurante que tú dices, hasta el olor.
A mí me Sí, pasaba, uy, yo siento que me estaba volviendo loca. O sea, yo tenía muy presente el olor de la persona. Y era como, pero por Dios, porque ahora huelo, sí, o sea, como que es más, uno se vuelve más sensible o uno percibe ciertas cosas de ¿qué esa olor persona. era? No, yo cómo te voy a describir el olor. No, pues yo pregunto. No sé cómo describirte el olor. O sea, olía de cierta particularidad y me acordaba. ¿Qué era fritanga? Disque fritanga. ¿Qué es eso? Piqueteadero. ¿Qué pasa? Ay, 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 ay. No, es que fritanga, Pues, ¿qué que tal que tu primera cita la tuviste o quien sea en una fritanguería? Una persona pero no, hablo del olor de todoterreno. la persona, hablo del olor de la persona, Por que eso, huele a fritanga, o sea, ¿qué es imagínate que eso? trabajaba en una fritanguería. No, no. Me tosté. Ya pues, Perdón. ahorita uno se entera. Ay, pero bueno. Bien, pues, pero bueno, sí, o sea, hay muchos estímulos y tan solo en lo básico creo que ya es difícil y ya más con redes aún más. Entonces, es como, wow. También es cierto que es que uno sufre por sí sola, ¿no? Porque es como uno escucha la canción X y es como, esa canción me recuerda a él y realmente la canción no está diciendo absolutamente nada, pero por alguna razón lo relacionas con esa persona. A veces también uno busca significados donde no los hay. Como andar por la calle y ves un bollo de caca y es como, ay, eso me recuerda, bueno, y alguna cosa, ¿no? Tanto buena como mala, pero recuerda algo. Pero ese es mi punto, o sea, yo creo que ahorita es más difícil en lo que son relaciones sociales no sufrir en la medida que tienes tantos estímulos que te tocaría como encerrarte en una burbuja de cristal y quedarte ahí un buen ratico como para no experimentar eso y estar medio bien. O digamos, por ejemplo, ya como pasando de relaciones a amistad, o bueno, a mí me ha pasado, como de que es más difícil, se me hace a mí también, de que estás en la misma carrera, en el mismo curso, en el mismo horario, cómo afrontar también eso, ¿no? Porque estás en todo el tiempo o en su momento también trabajas mucho con esas personas y Es ahora, ¿cómo vas horrible. a hacer? ¿Cómo lo sabes, Elmo? Todos se van a la pinche verga. Sí. No, pues lo sé porque mi historia que siempre les he contado es básicamente lo que contó Alejandra, pero a nivel romántico. La está contando Alejandra. De estar todo el rato que uno tiene que compartir con esa. Bueno, no compartir, pero ver a esa persona. Eso es horrible. Es muy fuerte. Y ver que, o bueno, en mi caso pasó que veía a estas personas como si nada, o sea, normal de la vida, como si no hubiera pasado nada. Y yo sufriendo, sabiendo cómo es que salían y ya era sin mí y les iba bien, así como, y yo, ok, mira tú, o sea, sintiendo como, o sea, lo que pasó conmigo fue muy X. Entonces fue como que y yo lloré un montón, yo lloré mucho. Siento que mis tusas han sido más de amigos que otra cosa. Y es muy fuerte y más de verlos todo el tiempo. O lo mismo, a mí me pasa también como, tu recuerdo con estas personas. Y yo, no, auxilio, no quiero llorar más. Entonces sí, era... Y la dinámica, tal vez tiene ciertos hábitos como de, yo salía con esta persona, o esta persona me ayudaba en esto, o a esta persona le gustaba y yo le llevaba, ¿sí? Entonces... We all know that feeling. You finally manage to get away on vacation and the worrying starts. Will that bogus "Beware of Dogs" sign keep your home safe? What about that fake camera you set up? And will someone finally find your old hide and key rock? That's where ADT comes in. All that stuff, it's safe-ish. It seems fine when you don't really think about it, but you know it truly doesn't work. Instead, ADT provides security solutions that keep you actually safe, giving you real peace of mind. Because vacation is supposed to be, relaxing. Don't settle for safe-ish. Visit ADT.com today to learn more.
En cada conversación cruzamos ideas, acortamos distancias y derribamos fronteras invisibles, porque en este espacio cada historia nos conecta. Seguimos con más, en Charlas sin Fronteras. Sí, ¿no? Y sobre todo hay un sufrimiento que yo creo que es peligroso, y de amigos, que es el sufrimiento, que creo que lo mencionaste al principio, el sufrimiento más que normalizas que te gusta, que creo que es el sufrimiento proveniente de recuerdos bonitos, pero que a vez te puedes quedar ahí en algún momento, o sea, te puedes quedar en un círculo. Como te gusta esa sensación de recordar eso, porque que te genera una nostalgia bonita. Pero a diferencia de un recuerdo normal que lo ves cada tanto, lo sigues viendo, lo sigues viendo, lo sigues viendo, lo sigues viendo, y en una parte de ti quieres como Explicar. replicar ese momento, volver en el tiempo, y te quedas aferrado al pasado. Mm. Y ese es un sufrimiento, digo sufrimiento bonito, o sea, es horrible. Sí, Sufrimiento culposo. sí, la verdad es que sí. Sí, es un sufrimiento que yo creo que es el más peligroso de todos porque inconscientemente crees que es algo bueno. Porque lo confundes como, ay, los estoy recordando, los estoy esto, los estoy esto. Pero lo que no sabes es como que algo dentro del fondo de ti es como que deseas añorar volver a esas épocas. Mm. Y como digo, es bueno hacerlo en un momento, una vez, de muy de vez en cuando, pero cuando es muy seguido, eso sí puede ser, yo creo que muy peligroso. Sí. Y de alguna forma te refuerzas, ¿no? Como de que, ay, recordar esos tiempos aquellos, y es que esta persona era de esta manera, Sí, y como que te llena mucho de como, ay, qué lindo, ¿sí? La cuestión es cómo es esa persona ahora. Y entonces te quedas con lo de antes, y entonces comienza no a encajar las cosas y a afectarte mucho más. sí, no, y ni siquiera es que hayan cambiado, simplemente es la esencia de ya no están aquí conmigo. O ya mañana no tendré que ir a levantarme, por ejemplo, al colegio para verlos. Entonces, es complejo en la medida que tú debes aceptar de... Sí, y eso sí es lo bueno de las redes, yo sí iba a decir algo bueno, que a veces la gente se le va a culpar mucho, no, las redes, las redes, las redes, yo siempre he dicho, es el uso que se le den. Y en este caso, por Ujú. ejemplo, las redes ayudan a saber, no porque tú quieras buscar, simplemente porque te llega de cómo están las otras personas, qué están haciendo, qué son de sus vidas. Puedes hablarle a alguna de ellas, yo no le veo mal. Si de pronto estás un poco en ese mood, si quieres hablarle a alguien, inténtalo. Ahí sí. Pero trata de salir de ese hoyo porque, aunque parezca bonito, puede ser un hoyo sin fondo, ¿sí? Ujú. Donde seguirás cayendo, 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 pero tú crees que es bonito, bonito, bonito. Entonces Ujú. es muy, siento yo que es muy peligroso, más peligroso que el sufrimiento que viene de un dolor. Bueno, más bien, ese también es con dolor, pero no es tan literal. Entonces digo que es cuestionable y peligroso. Sí, porque lo mismo, un círculo vicioso de que te quedas ahí y no sales porque, ay, pero es que esta persona hizo esto por mí y cuando hicimos esto y es que mira cómo ha sido conmigo. Entonces como que eso no te deja soltar también porque a veces ya hay ciclos con cada una de las personas, puede que no todas, sí hay gente que puede quedarse en el camino y eso también es bonito, pero a veces como que ya se acaba el ciclo, ya la relación no da para más y ya no están con la misma tónica, ya no son no les gusta lo mismo, o ya no son las mismas personas, o ya quieren otras cosas diferentes, también es súper válido. Y es saber cómo aceptar, creo que la cuestión de aceptar a veces es Sí, difícil en esas cuestiones, como de quieres tanto a esa persona que no quieres que se vaya, pero ya tu corazoncito está diciendo, oye, mira, hay algo diferente, algo está pasando aquí, algo no está cuadrando. Entonces, a sí. veces sí es bueno escucharnos. Y yo, pues de mi parte, yo quiero cerrar con un sufrimiento que yo he escuchado muchísimo a todos me Ujú. incluyo. Y es la frase de,
los tiempos de antes fueron mejores. Yo no sé por qué siento que es como un sufrimiento colectivo, porque se lo he escuchado a todo el mundo. Siempre como, ay, 2010, cuando llegas a tu casa, eres pequeño, no tienes responsabilidades, ves televisión. Y es como así, muy bonitas esas épocas. Pero cuando ves tanto, porque obviamente ahorita en redes es mucho de memes, pero también veo mucha gente diciendo eso, o sea, como que, ay, desearía que fuera tiempo de antes que nuestro. Y es como, o sea que mi pregunta no es si los tiempos de antes son mejores, sino qué está pasando con tu tiempo actual. O sea, ¿qué es lo bonito, más allá de las responsabilidades y pagar facturas? Y bueno, el tema de salud, que es que uno tiene que preocuparse ya más por sí mismo y por los que están a su alrededor. Pero aparte de esos tres cositas, que es como lo extra, siento yo, bueno, pero alguien me dirá más cosas adultas, sí, pareja, otra cosa, sí. Pero digamos, habrá un montón, un millar de cosas. Pero yo siento que cuando pequeño uno también tiene las suyas. Solo que o van cambiando o se van modificando, de algún modo. No es como que cuando pequeño tampoco las tengas. Hay gente que pronto cuando pequeña sufría por las notas. O porque en casa la familia pues no estaba bien, ¿sí? No sé, tus papás estaban, no sé, en conflicto, incluso en procesos de separación, no lo sé, sí, pero hay mil y un cosas por las que también uno de niño puede, sí, no, sufrir también, sobre todo lo que es etapas de adolescencia. Entonces cuando yo escucho mucho esto, y yo también lo he dicho, yo no, o sea, digo que es algo colectivo, de los tiempos de antes son mejores, yo digo, es un sufrimiento colectivo. Pues yo digo, entonces, volvemos a lo mismo, no te quedes como en la indignación de, quiero, porque yo creo que todos, o la gran mayoría, es como, quiero inventarme una máquina del pasado y es como, no. Más bien, ¿qué está pasando ahorita con tu vida? No para que la disfrutes de la misma manera que eras pequeño, no. Pero sí para que la disfrutes como es hoy. Con sus ires y con sus venires, porque tampoco creo en ese idilio de que todo cuando pequeño era chévere. Sí creo obviamente que hay cosas que no te das cuenta, gracias a tus padres, gracias a muchas cosas. Creo que ellos son receptores de sufrimiento cuando eres pequeño, que no te lo traspasan todo, sí, ellos aguantan mucho. Entonces yo creo que es como, no sé, en la medida que uno crezcamos, como encontrar la manera de hallarse con uno mismo y hallarse con el mundo como es ahorita. Y no quedarnos con el pasado ni tampoco con la promesa del futuro, sino quedarnos con lo que es hoy. Y eso, por mi parte. Al respecto sí es un tema, porque creo lo mismo, colectivo, creo que también a veces me ha pasado. Pero es que yo sí siempre sentía que la niñez era más chévere Pues que claro, la regalitos, o sea, lo que hablábamos, Ratón Pérez y todo eso, pero digamos, ¿sabes por qué lo digo? Halloween. Halloween para mí ha sido una catarsis y creo que en ese momento sí lo hablamos, o a veces lo coloco en Instagram, cuando cambié la perspectiva de, o sea, primero uno pedir dulcecitos, luego yo tuve una etapa de no hacer absolutamente nada, que fue con la universidad y eso, de ni pedir, ni mirar, ni nada, como que sin más. Y ya hace unos 3 años como de dar. Y créeme que no reprocho nada. O sea, no le cambiaría nada a decir como uno es más que otro. Para mí ambos tienen totalmente su magia. Entonces, es eso. Es hallarle la perspectiva con los ojos de hoy. No con los ojos del pasado. De acuerdo. Porque pues si no nos quedamos ahí en ese bucle, todo es terrible, la adultez es malo, es todo mal, todo triste. Entonces, sí, yo también creo lo mismo, que también la adultez tiene como sus cosas, pero lo mismo es saber cómo encontrar esa perspectiva. Cada quien a su forma, a su manera, porque digamos, ahí me hiciste como acordar como respecto a los cumpleaños, por ejemplo. Curiosamente, alguien en mi familia fue como, ¿y por qué no hacemos algo diferente en el cumpleaños de mi abuelita, por ejemplo? Y normalmente es como lo normal. Bueno, para mí lo normal es de... Normalmente lo normal. Frase Alejandra 2025. Lo normal de lo normal.
de pues partir una torta, cantar el cumpleaños y ya, ¿sí? Pero entonces, de ahí, de esa misma manera, pues me hace pensar como de qué forma nosotros estamos viviendo las cosas, ¿sí? Porque pues, sí, llegó la adultez, entonces nosotros nos ponemos serios, aburridos, estresados, deprimidos, ansiosos, etcétera. ¿Y en qué punto eso nos ayuda? ¿De qué forma también nos estamos ayudando a ver, como dice que las cosas de una forma diferente? Y que de esa misma forma las cosas sean diferentes, de que el cumpleaños de mi abuelita no sea solamente cantar y ya, sino que se puedan hacer dinámicas en los cumpleaños, ¿sí? Como cuando, pues se me hace que cuando uno de niño hacía ya algo, ya que los regalos, que la fiesta, que a veces con compañeritos o con la familia, y que eso también le genera a uno ciertas dinámicas y le hacían dinámicas a los niños de cómo jugar y que cómo molestar y divertirse en el cumpleaños de esa persona. Y ahora que entonces crecemos, entonces solamente es partir una tortilla, no, creo que eso también hace parte de nosotros de darle ese color a la vida también, darle ese dinamismo y hacer que, pues sí, o sea, a veces decimos como, no, es que tengo mucho trabajo, ¿en qué momento voy a pensar en eso? ¡Qué fastidio! Mucha logística, mucho estrés, pero a veces es como también divertirnos en el proceso, porque lo mismo, ponernos muy serios, muy cuadriculados, es que así son las cosas y esto y lo otro y faltó aquello, y a veces también es chévere como, no, vamos a inflar las bombas, no, vamos a hacer algo creativo en este espacio, sacarle un tiempo también y ahí ver qué tan equilibrado también es nuestra vida, pensarlo, porque si no tenemos tiempo para nuestra familia, para nosotros, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, amigos? Sé que está complejo, pero entonces ¿para qué es la vida? No trabajar ni estudiar. No sé, yo solo digo que uno no, de pronto pensarán que aquí es uno muy positivista. No, yo solo ya cierro con esto y es más que positivismo, es lo que dice Alejandro, tomar todo creo que es como el fin de todo, ¿no? Tomar la vida que está equilibrada, con todo, con lo bueno y con lo malo. Yo digo que no es, o sea, si lo miramos en retrospectiva, también cuando niños nos pasaron cosas no tan chéveres, pero pues tal vez nosotros le hallábamos más no sufríamos tanto cuando niños, cuando nos caíamos, cuando eso, a veces hasta nos parecía chistoso. En ciertos momentos o nos embarrábamos y eso. Y ya después el regaño y esas cosas, pero tal vez lo tomábamos de otra manera. Y bueno, ese sería nuestro episodio número 61 de El Sufrimiento. No olviden seguirnos por todas nuestras redes sociales, desde Instagram, X, TikTok. Ya tenemos TikTok. No pensé decir esto, pero sí, ya tenemos TikTok. Entonces, para que nos sigan también por ahí. Y pues no olviden seguirnos por todas las plataformas de podcast, desde Spotify hasta Spreaker y bueno, YouTube. Y esto sería por un capítulo más de Charlas Sin Fronteras. Adiós, Alejandra. Adiós, Kevin. Y recuerden que ustedes también hacen parte de esta charla. Chao, chao. Elige siempre un buen rato. Elige siempre una buena conversación. Charlas Sin Fronteras, el podcast. Suscríbete ahora y escúchalo cada semana en tu plataforma favorita. Un podcast producido por Ruta Serena y de todo un poco. Síguenos en redes sociales como @ruta.serena y @de todo raya al piso app.